El 27 de febrero del 2021, la FDA otorgó la autorización para uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de Janssen. Esta es una vacuna que contiene un fragmento del virus modificado, que como tal no es el virus que causa COVID-19. Esta versión modificada del virus se conoce como vector viral. Esta vacuna se puso a disposición en Estados Unidos de América para un esquema de vacunación primario y único. Es decir, solo se requería y se requiere una sola dosis para completar ese cuadro o esquema primario de vacunación. ¿Indicado en quién? En personas de 18 años de edad y personas mayores de 18 años. Esto a razón de hacerle frente a la pandemia que estábamos viviendo en aquellos momentos contra COVID-19. Posteriormente, el 13 de abril, la FDA pone una pausa a la vacunación. Una pausa a la vacunación contra COVID-19 que se estaba llevando a cabo haciendo uso de esta vacuna. ¿A razón de qué? De que de los 6.8 millones de dosis administradas, se detectaron 6 casos de un síndrome raro y grave. Un síndrome que se caracterizaba por la formación de coágulos sanguíneos y posteriormente por la expresión de una trombocitopenia. Un síndrome que se denominó el síndrome de trombosis con trombocitopenia. De estos 6 casos que se reportaron, se encontró que los 6 habían sido experimentados en mujeres que se encontraban entre los 18 y 48 años de edad. Los síntomas en estas mujeres se produjeron entre el día 6 y 13, posterior a haber recibido la vacunación. Una vez hecha esta pausa, la FDA y los CDCs se pusieron a revisar esta información, se pusieron a revisar los datos disponibles. Y es justamente prácticamente una semana después, cuando el 23 de abril de ese mismo año se levanta esa pausa a la vacunación. ¿A razón de qué? A razón que derivado de esa revisión de los datos disponibles en aquel momento de la pandemia contra COVID-19 y las necesidades de vacunación, los elementos generados de la investigación clínica, la información disponible de las otras vacunas ya autorizadas bajo este mismo esquema, a razón de ese análisis, de esa información, la FDA y los CDCs determinaron que a razón de estos datos disponibles, ellos encontraron que los beneficios, tanto conocidos como potenciales de esta vacuna, estaban superando a los riesgos tanto conocidos como potenciales de la misma. Y que en ese momento, justamente los datos disponibles daban fe y evidenciaban que la probabilidad de que ocurriera este tipo de síndrome, el síndrome de trombosis con trombocitopenia, era realmente muy baja. Sin embargo, precisaron que ellos seguirían evaluando esta información. Derivado de esta reanudación de la vacunación, se actualizaron los materiales de uso de la vacuna tanto para profesionales de la salud como para los pacientes y los cuidadores. Y esta vacunación con esta vacuna de vector viral continuó. Pero recientemente, el 5 de mayo del presente año, resulta ser que la misma agencia, una vez más, la FDA, llevó a cabo una restricción en la vacunación, una restricción en el uso de estas vacunas, de esta vacuna en particular. ¿A razón de qué? A razón de que se analizaron los datos actualizados y acumulados prácticamente a un año de experiencia de uso de la misma, y estos datos se analizaron en términos de este síndrome de trombosis con trombocitopenia, identificándose 60 casos confirmados del mismo, incluyendo desafortunadamente 9 casos con un desenlace fatal o mortal. En ese sentido, la FDA determinó que la tasa de notificación de este síndrome de trombosis con trombocitopenia y la muerte derivado de este síndrome fue de 3.23 y 0.48 por cada millón de personas vacunadas. Esto básicamente fue el punto de partida. ¿Por qué? Porque la agencia revisó que estas tasas de notificación
tanto del síndrome como de la muerte que se produce a razón de este síndrome, justamente estas tasas eran más elevadas que las notificadas posteriormente. En este sentido, los individuos con este síndrome, si bien es cierto, pudiesen diagnosticarse de manera temprana, el síndrome se encontró, pudiese también llevar a un deterioro rápido de la salud de los sujetos. Y finalmente, se identificó que este síndrome podía llevar a consecuencias de salud a largo plazo en los pacientes que experimentaran este tipo de efectos. Consecuencias no solo a largo plazo, sino también consecuencias que iban a llevar a cabo una afectación a ese estado de salud con una alta tasa de mortalidad. Y a razón de la disponibilidad de otras alternativas para poder recibir esta vacuna, es justamente que este uso se restringió. ¿En quién? En aquellas personas que al momento que fueran candidatas a recibir su vacuna no tuvieran ninguna otra alternativa, como son las vacunas de ARN mensajero, o en aquellas personas que en caso de que tuvieran que ser inmunizadas, en caso de que tuvieran que ser vacunadas, ellas expresaran que si no es con esa vacuna, no se vacunarían con ninguna otra. Y esta es un poco de la historia de esta vacuna. Pero sin duda alguna, pues tendríamos que tratar de reflexionar un poco más acerca de qué pasó aquí, además de esta información que se ha compartido. ¿Por qué? Porque si hoy en día sabemos que incluso le seguimos haciendo frente a esta pandemia, seguimos necesitando vacunar a más y más personas, ya incluso con estas vacunas o con estas dosis de refuerzo? ¿Por qué? ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón? Me parece que una explicación que nos pueda tratar de dar luz de esto que sucedió, además de los argumentos que la agencia y los CDCs consideraron y evaluaron de manera robusta, se vincula con una situación, con un elemento que se llama la evolución. ¿La evolución de qué? La evolución del beneficio que puede otorgar un medicamento o una vacuna. Beneficio que se compara, que se contextualiza en relación a sus riesgos. Recordando que esta evolución va de la mano del tiempo. El tiempo que va teniendo dicho medicamento, dicha vacuna, en esa población, en esa geografía, en ese mercado, en esa región. El tiempo de uso y en consecuencia la experiencia misma del uso. Esta evolución me parece es la que nos ayudará a entender por qué en este escenario se tomó esta determinación de restringir el uso de esta vacuna. Resulta ser que cuando se autoriza o se aprueba un medicamento o una vacuna, el nivel de beneficio, digamos que parte desde ese umbral, desde ese estadio donde se considera que los beneficios están excediendo a los riesgos. Pero resulta ser que se genera nueva información de seguridad. Una vez que ya se está utilizando la vacuna, que se está utilizando el medicamento, hay nueva información de seguridad que nos habla de que esa nueva información de seguridad pudiese o está impactando a ese beneficio y a consecuencia los riesgos pudiesen estar sobrepasando a los beneficios. ¿Qué sucede ahí? Pues resulta ser que hacemos otra estimación del beneficio y podemos decir que el beneficio a ese momento de esa nueva información de seguridad, el beneficio ha decrecido. Se hace una evaluación de esta información y después de esta evaluación se determina o incluso después de tomar acciones se determina que el balance beneficio-riesgo sigue siendo favorable y a consecuencia ese beneficio observado inicialmente de alguna forma se recobra, se recupera. Y se da paso nuevamente al uso de ese medicamento o de esa vacuna, manteniendo de alguna forma el nivel inicial de beneficios esperados. Pero ¿qué pasa? Resulta ser que en ese universo de uso de ese medicamento, de esa vacuna para esa patología, para ese signo o síntoma, para la prevención de esa enfermedad, para la prevención de esa infección, hay otros datos, se generan otros datos, ya sea a razón de nuevos medicamentos para el tratamiento de ese signo, síntoma o enfermedad, o
de la información también ya generada para esas otras alternativas que existen en ese momento para el manejo o tratamiento de esa misma enfermedad. Y es a razón de esos otros datos, de esos nuevos datos, que entonces comparamos la información que tenemos de ese medicamento en particular con lo que vive en ese ecosistema, con lo que vive en ese universo. Y es ahí cuando se puede llegar a determinar que esos beneficios que le habíamos atribuido a ese medicamento, a esa terapia en cuestión, poniéndolos en comparación con estos nuevos datos, ya sea de nuevos medicamentos o de la información generada de los otros medicamentos ya existentes, resulta ser que ese beneficio inicial, que ese punto de partida, al contextualizarlo con esta otra información, decrece. Y decrece de manera importante, como lo fue en el caso de esta vacuna. ¿A razón de qué? De que tenemos experiencia, de que hay otras alternativas que pueden generar ese mismo beneficio y que se vinculan con un menor riesgo. Y es por ello que la ponderación del beneficio de esa vacuna decrece y por lo tanto, en el resto de su ciclo de vida, esos beneficios estarán contextualizados y limitados a lo que ya ha sido determinado previamente. Es por ello, a razón de esta natural evolución de los datos de seguridad y de los datos de eficacia de los medicamentos, que los invito a esta sesión. Los invito a revisar este material. Un material que habla justamente de una evolución que tiene una de las materias que da vida a este proceso que les acabo de comentar, que es la gestión del riesgo. Por ello estamos aquí para hablar de la gestión del riesgo 2.0. Y como punto de partida de esta materia, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Cómo las y los farmacovigilantes le hacemos para gestionar o manejar los riesgos asociados al uso de los medicamentos o vacunas, según sea el caso? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo lo logramos? La respuesta surge del ciclo de el manejo o la gestión del riesgo. Un ciclo que se compone de 5 importantes estadios, de 5 importantes momentos. El primero se vincula con identificar y analizar. El segundo con evaluar, el tercero con seleccionar y planear, el cuarto con implementar y el quinto y no menos importante, con colectar datos. Colectar datos a razón de qué? De si todo lo generado previamente está funcionando, está cumpliendo con lo que nosotros esperábamos. Y en caso de que no, este ciclo inicia. Volvemos a identificar y analizar para poder estimar qué información está pendiente de colectar o qué actividades son necesarias de implementar en aras de favorecer que los beneficios excedan a los riesgos. Y es justamente este sistema el que funciona a través de este aparato, de este proceso. Este ciclo que veíamos funciona a través de la implementación de un plan, de un sistema, el plan de manejo de riesgos o gestión del riesgo o el sistema de gestión de riesgos. Y este se define como aquellas actividades o aquel grupo de actividades que van a estarse llevando a cabo en aras de ¿qué? De poder identificar, caracterizar, prevenir o minimizar los riesgos relacionados al uso de los medicamentos, pero además, tal y como lo veíamos en este ciclo de la gestión del riesgo, no solo vamos a tomar acciones, no solo vamos a planear, no solo vamos a identificar, a evaluar, también vamos a tener que medir si lo que hicimos está funcionando o no. Por eso, en el ámbito de la minimización del riesgo, un sistema o un plan de manejo de riesgos también debe incluir cómo se va a evaluar la efectividad de las acciones que se están tomando en materia de minimización. Este esquema además se integra de la construcción de 3 importantes pilares. El primero se vincula con las preocupaciones de seguridad, aquellos elementos del perfil de seguridad que son relevantes y que dan vida al resto de las actividades, actividades como las del monitoreo o actividades como las de la minimización de riesgos. Es el punto de partida, el de las preocupaciones de seguridad, el que dará vida a lo que se va a establecer como parte del plan de farmacovigilancia o a lo que se va a establecer como parte del plan de minimización de riesgos. Y es en esta sesión, en esta materia, en donde nos estaremos centrando en 2 de ellas. En las preocupaciones de seguridad, el punto de partida conceptual
y en las actividades que nos demanda un sistema de gestión de riesgos y sobre todo el ciclo de la gestión del riesgo. Las actividades que nos permitan evaluar qué tanto está funcionando, ¿no?, la minimización que nosotros hemos diseñado, que nosotros hemos considerado conveniente, justamente para hacer y favorecer que esas preocupaciones de seguridad no excedan a los beneficios que ya hemos identificado de ese medicamento. Como último contexto, y derivado de que en nuestra querida región latinoamericana, el modelo que hemos utilizado para la gestión del riesgo ha sido el modelo europeo, me permitiré compartir con ustedes cómo ese modelo europeo de la gestión del riesgo también ha evolucionado, y a razón de esa evolución es que ellos en este momento se encuentran en una conversa de alguna forma un poco diferente en términos de gestión del riesgo. Es bien sabido que en el 2005 fue cuando se generó de parte de esa entidad, de la Agencia de Medicamentos en Europa, se generó el primer formato, el primer template, como le decimos en inglés, de un plan de manejo o de gestión del riesgo. Posteriormente, es en noviembre del 2012 que se publica este módulo de las buenas prácticas de farmacovigilancia, el módulo 5 vinculado a la gestión del riesgo. Esta fue la revisión 1, la versión 1, si le queremos llamar así, mandatoria a partir del año 2013. En ese mismo año vino una revisión menor a esa revisión 1, pero es en el año de 2017 donde se hizo una revisión importante, significativa, y esta revisión fue la que dio origen a la versión 2 de este módulo 5 o del módulo 5 de la gestión del riesgo, mandatoria a partir del último día del mes de marzo del 2018. Y es justamente estos dos grandes momentos, el de la revisión 1 y el de la revisión 2, los que darán origen a las temáticas que en unos momentos más estaremos revisando. Tal y como yo lo mencionaba, es en estos siguientes momentos donde hablaremos de cómo ha venido a evolucionar el esquema vinculado con las preocupaciones de seguridad, por ejemplo, con los riesgos identificados, con los riesgos potenciales, con la información faltante y con aquellos elementos que consideramos importantes. Hablemos del primer escenario, del primer punto de partida, del primer elemento que se integran como parte de las preocupaciones de seguridad. Este elemento que se denomina los riesgos o el riesgo identificado. De acuerdo a esa versión 1 de la gestión del riesgo, un riesgo identificado es aquella ocurrencia de un evento que es no deseado y desfavorable y que para esa ocurrencia existen las suficientes pruebas de asociación entre la ocurrencia y el uso de ese medicamento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta versión 2, en el modelo 2.0 de la gestión del riesgo? En este modelo 2.0 se precisa algo muy importante en esta definición, no en términos de la asociación causal, sino en términos de lo que estaremos nosotros validando, de lo que estaremos nosotros asignando como un riesgo. Y es justamente desde esta perspectiva que se precisa que el riesgo será un resultado clínico, una manifestación clínica no deseada. El riesgo en lo general, desde esta visión, ojo, muy importante, estará determinado por un desenlace, una expresión clínica no deseada. Por lo tanto, si no se precisa, si no se verifica esa expresión clínica no deseada o ese resultado o desenlace clínico no deseado, estaremos, por supuesto, enfrente de información de seguridad que probablemente sea muy relevante para el proceso de farmacovigilancia, pero no para estos fines de definir si es un riesgo o no. Y es desde esta perspectiva donde se define que un riesgo es el resultado clínico no deseado, donde se da continuidad a lo que da vida a decir que estamos enfrente de un riesgo identificado, que es que existan suficientes pruebas que nos permitan establecer esa asociación de esa manifestación clínica no deseada y el uso de ese medicamento. Importante precisión en esta versión 2.0 de la gestión del riesgo. Hablamos ahora de los riesgos potenciales. Conforme a la versión 1.0, se define un riesgo potencial como aquella ocurrencia de un evento no deseado y desfavorable. Mismo sentido que el que ya habíamos revisado, pero ojo,
en este campo, en materia de un riesgo potencial, se dice que para esta ocurrencia existen elementos que nos permiten tener una sospecha, no una confirmación o una conclusión, sino una sospecha de que puede existir una asociación entre esa ocurrencia y el medicamento de interés. ¿Qué dice la gestión del riesgo 2.0? Nos dice una vez más que se trata de un desenlace, de un resultado clínico no deseado, siendo consistentes con que un riesgo, en estos términos de la gestión del riesgo, estará determinado por un desenlace clínico que es no deseado. Pero aquí se hace énfasis a algo que pareciera ser muy natural y lógico, pero que en esta experiencia que nos dejó la gestión del riesgo, sobre todo desde la versión 1.0, a veces no era suficiente para contextualizar. Se dice que para ese resultado clínico no deseado, existe evidencia científica, datos científicos que nos van a permitir, ahora sí, sospechar de una relación causal con ese medicamento de interés. Pero además, en este ámbito, en este esquema 2.0, se precisa algo más, que a ese momento, para considerarlo riesgo potencial, resulta ser que la evidencia disponible es insuficiente, por lo tanto, para poder concluir en relación a esa dicha asociación causal. Hablemos ahora de el tercer elemento de una preocupación de seguridad, la información faltante. Y solo para ejemplificar este esquema que es más o menos de alguna forma cercano en este ámbito de la farmacovigilancia, usualmente como información faltante pensábamos en un tipo de población que no fue incluida en el ensayo clínico y usualmente por default pensábamos los farmacovigilantes o a nuestra mente venía una población o un grupo de población especial como son los pacientes pediátricos o las mujeres embarazadas. ¿Qué se precisaba como información faltante en esta versión 1.0? Se precisaba como información faltante a aquellos vacíos en el conocimiento acerca de un medicamento, un vacío en el conocimiento acerca de un medicamento. ¿Con relación a qué? Con relación a su seguridad, pero ojo, con relación a su seguridad, ¿en qué? En una población en particular o con relación a su uso en esa población en particular. Y es desde esta perspectiva que se consideraba que esa población en particular pudiese o debiese ser clínicamente significativa. Este era nuestro punto de partida para definir si estábamos o no enfrente de una información faltante. Muy afortunadamente vino esta versión 2.0 y es en este nuevo abordaje de la definición de información faltante que se precisa que sí, efectivamente la información faltante son vacíos en el conocimiento, perfecto, pero vacíos que se vinculan a razón de la seguridad de un medicamento. Ojo, precisando en primera instancia en el caso de algunos usos que nosotros anticipamos de ese medicamento. Es decir, un primer escenario de información faltante es aquel vacío en el conocimiento acerca de la seguridad de un medicamento para cierto o ciertos usos que anticipemos. Por ejemplo, un medicamento para una enfermedad crónica, por supuesto que tendrá un uso a largo plazo. El uso a largo plazo en materia de los elementos de seguridad de ese medicamento se puede considerar y se debe considerar desde esta perspectiva como información faltante. Pero así como hablamos de uso, también vamos a hablar de poblaciones y también se dice que es ese vacío en relación a la información que se tenga de ese medicamento, pero ahora para un grupo de población en particular, pero no cualquier grupo de población en particular, no esa población clínicamente significativa, sino esa población para la cual no existe suficiente información que nos permita determinar si, ojo, el perfil de seguridad en esa población en particular se estará presentando o se estará expresando conforme a lo que ya conocemos o si será diferente. Una situación de diferenciación bastante relevante a considerar
ya no solo hablamos de ese ámbito tan amplio de que sea clínicamente significativo, no, sino hablamos de que cuando se trata de una población, será esa población en la cual nosotros no tengamos la información suficiente para poder anticipar si el perfil de seguridad en esa población se comportará como en el resto de la cual ya nosotros tenemos conocimiento. Y finalmente, en términos de lo que se considera un riesgo importante, también hubo ajustes bastante relevantes. En el primer abordaje se decía que un riesgo importante puede ser cualquier riesgo identificado o potencial que impacte o que pueda impactar al balance beneficio-riesgo de ese medicamento o que tenga implicaciones en la salud pública. Un punto de partida general, pero también necesario. ¿Qué pasó en esta aproximación 2.0? Se precisa que el riesgo importante o que los riesgos importantes serán aquellos que tengan la probabilidad de influenciar, repercutir o impactar en esa relación, en ese balance beneficio-riesgo de ese medicamento. Como podemos ver, ya no se menciona aquella situación que hablaba de la implicación a la salud pública. Se mantiene el enfoque hacia el impacto que tenga en el balance beneficio-riesgo. Pero ojo, además se complementa con dos escenarios muy interesantes. Usualmente, este tipo de riesgos que consideramos importantes, sean identificados o sean potenciales, usualmente van a requerir o van a justificar dos tipos de acciones o dos diferentes tipos de acciones. Por ejemplo, una evaluación adicional como parte de su plan de farmacovigilancia. ¿En aras de qué? De anticipar la frecuencia, de determinar la gravedad, de determinar el desenlace de ese uso del medicamento o de ese riesgo, por supuesto, en poblaciones de la vida real, en condiciones normales de uso. O cuando justifique el llevar a cabo una acción de minimización en la cual, ojo, en la cual se informe no solo del riesgo, no solo es que se declare el riesgo en el etiquetado, sino en la cual sea necesario informar sobre alguna acción en particular, alguna acción clínica en particular que se deba tomar a razón de minimizar ese riesgo. O cuando sea necesario implementar o establecer actividades adicionales de minimización. Elementos de verdad de gran valor que ahora nos deberían ayudar a entender y comprender un poco más cuándo estamos o cuándo estaremos enfrente de un riesgo no solo identificado, no solo potencial, sino también de un riesgo importante. Un riesgo importante que da vida a las preocupaciones de seguridad. Para finalizar, me gustaría ahora hablar de qué deberíamos o qué pudiésemos hacer cuando se trata de evaluar, de medir la efectividad de esas actividades de minimización que se han propuesto como parte de un plan de manejo de riesgos o de un plan de gestión del riesgo. Ojo, esta actividad está declarada tanto en el ciclo de la gestión del riesgo como en la definición del sistema o del plan de manejo de riesgos. Es por ello que desde este punto de partida, desde la visión y experiencia en Europa, se precisa que en este ámbito más amplio, la evaluación de la efectividad de las actividades que se están llevando a cabo para minimizar los riesgos estaría ocurriendo en tres diferentes ámbitos. Primero, en la capacidad de poder medir el proceso per se, el proceso en sí mismo, es decir, poder medir qué tanto estamos haciendo las actividades que nosotros acordamos y planeamos implementar. Pero también esta medición nos debería permitir establecer el impacto que la acción planeada o el grupo de acciones planeadas están teniendo tanto en los conocimientos como en los comportamientos de la audiencia objetivo, de la población objetivo, que puede ser un profesional de la salud, un paciente, un farmacéutico o un cuidador. Y no menos importante, estas mediciones también deben abarcar el resultado, es decir, en qué medida los objetivos predefinidos de esa minimización de riesgo se está logrando. ¿Qué tanto estamos evitando o no que con este programa de embarazo no se use el medicamento durante el embarazo? Esto
Esto es parte de lo que se establece en este último estadio, el resultado. Es por ello que desde esta perspectiva y, por ejemplo, cuando se trata de actividades adicionales de minimización de riesgos, se nos sugieren el uso de dos tipos de instrumentos, el uso de dos tipos de indicadores, los indicadores de proceso y los indicadores de resultado. Hablemos de los primeros, los indicadores de proceso. Básicamente, estos indicadores van a ser necesarios para que nosotros podamos reunir toda la evidencia, todas las pruebas de que las etapas de implementación de nuestro programa o nuestras actividades de minimización de riesgo se han llevado a cabo conforme al plan, es decir, si se han llevado a cabo de manera exitosa. Pero también este tipo de indicadores nos ayudará, como ya lo habíamos conversado, a poder establecer en qué medida la información que hemos estado proporcionando, las actividades que hemos estado ejecutando, en qué medida se han llevado a cabo según lo previsto, según el plan. Y esa razón de estos indicadores de proceso, donde nosotros estaríamos en capacidad, a través de estos indicadores de proceso, de medir tres diferentes aspectos. Aspectos que se asocian y que complementan lo que ya hemos revisado. Por ejemplo, los indicadores de proceso nos pueden permitir establecer si estamos alcanzando, llegando a esa población objetivo. La información está llegando a ese grupo de especialistas, la información está llegando a esos pacientes, la información está llegando a esos farmacéuticos. Punto muy importante. Pero también estos indicadores nos van a poder permitir establecer qué tanto estamos incidiendo en el conocimiento de esa audiencia objetivo. En verdad, ahora ya conocen del efecto, ya se dan por enterados del efecto o siguen sin hacer ese acuse de recibo de esa nueva información o de esa información que les queremos compartir. Pero dado que en este ámbito, no solo la entrega de un material y la evaluación de que el material fue comprendido es suficiente, otro de los elementos que nos permite medir un indicador de proceso es qué tanto estamos impactando en el comportamiento, en las acciones que están tomando esas audiencias objetivos. Finalmente, hablemos de lo que nos puede permitir establecer un indicador de resultado. Básicamente, este tipo de indicadores nos van a dar esas medidas últimas de qué, del éxito de nuestro programa de minimización de riesgos. Como ya lo mencionaba yo, en el caso de un programa de prevención del embarazo a razón de un medicamento que es teratogénico, justamente el número de reportes de uso de ese medicamento durante el embarazo nos darán fe y nos darán una idea de qué tanto ese programa impactó en donde queríamos impactar, que es evitar que el medicamento se utilice durante el embarazo. Y básicamente nos van a proporcionar una medida global del nivel de control del riesgo que se ha logrado a través de las actividades de minimización que nosotros hemos considerado convenientes e importantes implementar. Es así como hemos llevado a cabo este viaje a través de la gestión del riesgo 2.0. Si están interesados en conocer más de estos esquemas, por ejemplo, de los indicadores para la gestión del riesgo, los invito a que se suscriban a este canal, porque en una siguiente entrega hablaremos a mayor detalle, por ejemplo, de los indicadores que se utilizan para medir la efectividad de las actividades de minimización. Suscríbanse a su canal, compartan este video con quienes ustedes crean se vean beneficiados con esta información y desde aquí les envío un cordial saludo y les recuerdo que la farmacovigilancia es un derecho, pero también es una responsabilidad. Hasta pronto.